Gobernar un país de 1.400 millones de personas y llegar a ser el líder que más tiempo lleva en el poder no es para nada sencillo. Aunque la receta no es compleja, ni tampoco muy innovadora. Un poco de desarrollo económico por aquí, una pizca de populismo por allá y una buena dosis de orgullo nacional aderezado con religiosidad. Y así, con mucha persistencia, uno consigue gobernar el país más grande del planeta. Pero aún hace falta algo más. Ser Narendra Modi. Así que hoy, en No es el fin del mundo, nos metemos en la mente de Narendra Modi. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y antes de ir con el tema que nos toca, vamos con una cuestión que hay que comentar, y es que el mundo está loco, Eduardo. No paran de pasar cosas por todos lados y a veces tanta información es un caos. De hecho, tengo un amigo que es analista internacional y entre los datos económicos, los desastres naturales y los líos políticos, su cabeza va a explotar. Le he recomendado que se relaje un poquito, que también es importante tener la mente fresca. Y ahora ha tomado la buena decisión de tirarse en el sofá y relajarse viendo sus series favoritas, y para tener la mejor conexión ha tomado otra buena decisión, que es cambiarse a O2, la compañía con la mayor red de fibra y 5G Plus para el móvil. Con O2 no tiene que estar pendiente de ofertas o promociones temporales. Siempre te dan lo mejor y si mejoran las tarifas, los primeros en notarlo son sus clientes. De hecho, mi amigo acaba de recibir más gigas sin haberlo pedido y sin subir el precio, así, tal cual. Y por si fuera poco, cuando tiene algún problema le atiende una persona de verdad. Con todas las llamadas que hace, estaba ya pues bastante harto de hablar con bots. Así que si quieres tú también asegurarte de tomar una buena decisión como lo ha hecho mi amigo, elige O2 visitando o2online.es o llamando al 1551. Esto es No es el fin del mundo. Y para analizar este personaje tan complejo y a la vez tan desconocido y tan interesante, porque ya te avanzo que este episodio va a ser muy interesante, nos acompañan Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Buena, Fernando. Y de nuevo, porque nos está visitando en Madrid, en la Torre E.ON, Franco de Ledone. ¿Qué tal, Franco, otra vez? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar acá de vuelta con ustedes. Hay gente que nos pedía a ver si hacéis un En la Mente de presencial o en directo. Bueno, esto es lo más que nos hemos podido acercar, pero ya hemos pasado de la fase de la relación a distancia. Pero, claro, contemos lo que ha pasado, que Eso es. Muchos pensábamos que te conocíamos físicamente, Franco, que habíamos coincidido en el mismo, Claro. en el Teníamos mismo espacio. efecto Mandela. Tengo un gemelo malvado que anda por el mundo. Pues sí, había efecto Mandela, pero te has venido aquí por tus asuntos también de podcaster famoso. Tal cual. Y- Estamos acá paseando por Madrid. Eso es. Trabajando, en realidad, paseando. Pues nada. Mucho decir. Tú además tienes, hay que recordarlo, varios episodios sobre Modi y un concepto que vamos a ver aquí, que es la Hindutva, en tu podcast Epidemia Ultra. Sí, en Epidemia Ultra lo tratamos hace bastante tiempo. Era todavía la época de la pandemia. Y ahí hablamos un poco de Modi, del hinduismo, del nacionalismo hindú. Y también, después, como era tan complejo, le dedicamos uno específicamente a la cuestión teórica, ¿no? De qué significa eso. Y la verdad es que fue bastante interesante explorarlo, porque cuando hablamos de ultraderecha, siempre nos quedamos en, bueno, esto es un fenómeno occidental, Claro. está de este lado del mundo y qué sé yo, pero en realidad se lo puede encontrar en otros lados. Luego llega Modi y arrasa con todo. Sí, ya digo, un personaje fascinante, que además, ya digo, insisto, es que es muy desconocido en España, en general, en el mundo hispanohablante. Por cierto, ¿a quién tenemos hoy? ¿Cuál es nuestro personaje? ¿Quién nos va a acompañar en la historia? Que lo cuente Franco. Advika se llama. Advika. Sí, es una experta en, digamos, escenografía tecnológica de Vale. comunicación política. ¿Vale? O sea, va a ser el personaje que nos va a guiar hoy. Creo que el más complejo que hicimos hasta Sí. ahora. Sí, la verdad es que sí. Y también, insisto, de los más interesantes. Pues nada, vamos a ver qué nos dice Advika, ¿no? Pues venga. Cuando cortó el teléfono, seguía sin poder creerlo. ¿De dónde habían sacado su contacto? ¿Cómo sabían que ella había trabajado en aquella campaña de los hologramas? Pero lo más importante, ¿por qué quieren hablar justamente con ella? ¿Qué necesitan de una mera ingeniera en informática? De hecho, en la India hay miles. ¿O acaso querrán que les cuente sobre él? Que les ayude a entender cómo piensa, que los acompañe a meterse en la mente de Narendra Modi.
Hoy se levantó a las 5 a.m. Tiene que terminar todas las tareas del día antes de las 10 de la mañana. Está acelerada, estresada, agobiada. Todo lo contrario a lo que usualmente es. Se llama Advika y es una informática particular. Ha encontrado hace bastante tiempo un nicho de mercado muy singular. Algo que pocos aprovechan. La escenografía de la política. ¿Qué tendrá que ver eso con la informática?, te preguntarás. Bastante, porque estamos en la India, un país muy peculiar. El tren a Nueva Delhi sale a las 11. Tiene que viajar 6 horas y con suerte llegará a tiempo a la cita. Tal vez no sea la más importante de su vida, pero Advika siente que es el encuentro que más curiosidad le ha generado. No solo porque no le terminaron de decir de qué se trata, sino porque el que la llamó es un representante del Partido del Congreso. Sí, el viejo partido hegemónico de la India, el que fundó Mahatma Gandhi y el que desde hace 10 años sufre en la oposición los triunfos de Narendra Modi. Advika trabajó para Modi, el primer ministro indio. En realidad, no para él directamente, sino para su partido, el Bharatiya Janata Party, más conocido como el BJP. Y no lo hizo porque fuese una militante política, ni siquiera por simpatizante, sino por el desafío técnico que representaba. Le habían pedido que diseñara un holograma. ¿Qué cosa?, preguntó ella cuando leyó el briefing. Había leído bien. Corría 2014 y en un país de 1.400 millones de personas y una superficie de casi 3.3 millones de kilómetros cuadrados, donde aproximadamente 970 millones tienen derecho a voto, Modi se jugaba su llegada a la presidencia. A alguien se le había ocurrido que Modi tenía que estar en todos lados, aparecer ante los ojos de los habitantes de cada pueblo, de cada villa, de cada rincón de la India. Advika se enamoró del desafío, tanto que aceptó en aquel momento sin siquiera mirar cuánto le iban a pagar. Esto fue siempre así para ella. El proyecto debía interesarle. Caso contrario, a la papelera de reciclaje sin importar el dinero. No se andaba con vueltas. Y posiblemente esa sea la razón por la que hoy se subió a este tren. Algo le decía que la propuesta del representante del Partido del Congreso la iba a seducir. En el número 24 de Akbar Road, Nueva Delhi, la están esperando 3 hombres. Visten traje, llevan bigote y un peinado impecable con raya a la izquierda. Se saludan amablemente y en cuestión de minutos, luego de un mini tour por el cuartel general del Partido del Congreso, los 4 se sientan a hablar de lo relevante. Advika siente que está en una suerte de entrevista laboral. No paran de preguntarle cosas. Por ejemplo, sobre lo que piensa de Modi. Y la verdad, ella nunca antes había pensado mucho sobre él en sí. Aunque sí sobre su estilo. De hecho, de eso se trataba su trabajo, ¿no? Escenificar políticos. Ella pensaba que si no conoces el estilo de tu cliente, ¿cómo podrías lograr tu objetivo con éxito? Hay algo de Modi que Advika nunca pudo ignorar y que utilizó en aquellos hologramas de la campaña de 2014. Su austeridad, o al menos cómo la transmite. Por ejemplo, Modi viste un atuendo muy especial que combina tradición y modernidad. De hecho, es tan particular y tan popular que se ha generado una línea de moda con ese nombre. Se llama la Modi Kurta. A eso se le suman los chalecos, los Modi Jackets. La cuestión es que Modi generó una tendencia de moda en la India. Increíble. El entusiasmo de Advika cuando cuenta todo esto se contrapone con la incredulidad de sus anfitriones. Ella lo nota en sus caras y se apena de ellos.
Por eso da un paso adelante y procede a explicarles el trasfondo de todo esto. Modi penetra en la cultura. Se acerca al electorado con su estilo. Se transforma en un líder accesible, que está en sintonía con las raíces de su país. Los ojos de sus interlocutores parpadean y Advika está casi frustrada. Pero decide continuar. A ver si lo entienden. Modi es un innovador. Ha revolucionado el marketing político de la India. No solo por profesionalizar la comunicación de su partido con sus mensajes centralizados y fragmentados, sino por su capacidad para innovar. ¡Hologramas!, les grita y se arrepiente casi al instante. En ese momento, uno de los representantes del partido del Congreso toma la palabra por primera vez. Sí, por esto te llamamos. Sabemos de su carisma, de su oratoria. Sabemos que conecta emocionalmente con la gente. Pero nos interesa el cómo desde lo técnico. Porque utilizar un lenguaje sencillo y directo lo puede hacer cualquiera. Con un coaching, claro. Pero otras cosas, no sé, las redes sociales. ¿Sabías que es el político con más seguidores de Twitter? Advika piensa que no es Twitter, es X, y no es el que tiene más seguidores. Antes está Obama. Pero lo deja pasar. Ya se está cansando. ¿Para qué vino a esta cita? ¿Para dar una clase de marketing político? En todo caso, que le paguen por ello. Es posible que otro de los representantes del partido del Congreso haya leído la impaciencia de Advika. Tal vez por eso se apresura a plantearle una pregunta que vuelve a captar el 100% de su atención. ¿Qué hizo que la gente se enamorara de Narendra Modi? Advika se queda pensando. El salto de lo técnico, de lo estadístico, a lo emocional, a la palabra enamorarse, la deja descolocada pero atrapada al mismo tiempo. ¿Es el estilo? ¿La imagen de cercanía? ¿La innovación? ¿Acaso hay algo más? ¿Algo aún más concreto? Austeridad. Esa es la palabra que le viene a la cabeza a Advika luego de varios minutos de reflexión en silencio. Es el denominador común de todo lo dicho. Vestimenta simple, retórica sencilla y directa, comunicación sin mediaciones a través de las redes. Y lo que une a todo eso es su concepción de la administración pública. Otra vez, la austeridad. Desde que se convirtió en el gobernador de Gujarat, antes de ser el primer ministro, Modi tuvo a la eficiencia, a la reducción del gasto público, a la optimización de los recursos del Estado como mantra de su accionar. Aunque eso valió el recorte de muchas ayudas importantes que afectaron a los más vulnerables. Advika mira hacia un lado. Sí, es cierto eso. Pero lo dice alguien de un partido que tuvo tantos casos de corrupción que no sabría por dónde empezar a mencionarlos. ¿Con qué autoridad moral hablan de perjudicar a la gente mientras ellos malversaban fondos públicos? Hemos cometido errores. Reconoce uno de los hombres como si supiera lo que estaba pasando por la mente de Advika. Pero eso no quita que las políticas de Modi perjudican a mucha gente. Necesitamos tu ayuda para revertir esto. Si no, Modi va ganando siempre. Advika se pregunta si escuchó bien. ¿Le están pidiendo que se pase a sus filas? Ella era una profesional, pero no vende sus servicios a cualquiera y por cualquier razón. ¿Qué le haría pensar a estos tres hombres que ella movería un dedo por ayudarles? Pero algo aún más importante. ¿Por qué trabajar en contra de un líder que tiene tanto apoyo popular? Que propone una administración eficiente y que en algún punto ella ha colaborado en apuntalar aquella vez, allá con los hologramas. Porque todo no es comunicación y mensajes populistas, estimada Advika. ¿O acaso no has notado que el nacionalismo hindú que él profesa nos está perjudicando? Que está instrumentalizando los conflictos que llevan siglos entre nosotros y que con ello profundiza la violencia y la intolerancia. ¿Acaso esos son tus valores? Advika, que ya había comenzado a recoger sus cosas para irse, se queda paralizada. El hombre ha tocado un nervio. Ha conseguido algo que a Advika no suele pasarle. La ha hecho dudar. ¿Se quedará a escucharles? Bueno, pues la verdad es que entiendo que Advika esté un poco confusa con ese interrogatorio que le han hecho los miembros del Congreso Nacional Indio en esa situación, ¿no? Me ha llamado mucho la atención que le pregunten específicamente por el tema de los hologramas, que eso
es algo que en Europa nos puede parecer muy loco, de hecho suena un poco a Black Mirror, pero ¿qué nos dice esta cuestión de los hologramas de Modi como personaje? Bueno, es una cuestión bastante particular, a mí me llamó mucho la atención. Pensé que era una mentira, la verdad, cuando lo leí por primera vez, pero no, es así. Y nos dice de Narendra Modi que es un político que entiende cómo usar la tecnología, entiende esas nuevas formas de comunicación, entiende cómo le puede sacar provecho. Y la verdad es que eso de los hologramas, que obviamente decíamos que era raro, pero es más que una anécdota. Yo solo había visto en la Guerra de las Galaxias, cuando sale Total. un almirante imperial ahí en holograma. Bueno, decirte... es que si buscas el video en YouTube, va un poco por ahí. Claro. Es una herramienta que él usó en la campaña electoral allá por 2014, si no recuerdo mal. La primera. Y fue toda una revolución, ¿no? Porque imagínate, cuando estábamos leyendo sobre eso, ¿no? Vos decís, bueno, lo de la Guerra de las Galaxias es raro, y si ves el video ves que es raro, Ya. pero vos pensás, estás en un pueblo, en el medio de la nada, en India, nadie nunca te visitó, y viene el candidato a ser primer ministro, claro. y está ahí, y te habla a vos a unos metros. Bueno, el impacto, imagínate, ¿no? En el año 2014, insisto, era impresionante. Y la verdad es que hay que agregarle algo, ¿no? Que es clave, que son las dimensiones de la India. O sea, la India, me acuerdo en aquel episodio de Epidemia Ultra, decíamos, es un país superlativo. Sí, Todos tal los cual. números que vos te puedas imaginar, te Los lo tiene multiplicas. India. Claro, dicen que es un subcontinente, se denomina así. Claro, es que pocos países pueden decir que son en sí un subcontinente. Australia, India, un poco Estados Unidos como ya mucho, está. y ya está. Y además eso, el país más poblado del mundo, una de las grandes potencias económicas, en fin. Por eso, entonces imagínate hacer campaña. 1.400 millones de personas, ¿no? Todos los votos cuentan. Claro. Me imagino el tipo con que el brazo cuenta los ya votos. dolorido, de dar la Claro. mano a la gente. No, imagínate si dicen hay que hacer recuento de votos manual. Claro, Ahí una bueno, revolución, nada, se pudre todo. Están hasta 2000, tardan 2 años en recontar. Bueno, pero volviendo a lo de los hologramas, fue una forma de llegar a toda esta gente, ¿no? Claramente. Y con esto entendemos la importancia que representaba para la vida política de Narendra Modi esta tecnología. Y además, una de las facetas que Modi intentó vender al público es esa imagen de modernización, ¿no? Sí, Entonces, justo. imagínate, uso hologramas para hacer campaña. Entonces, yo te puedo llevar a ese otro mundo, ¿no? Insisto, una India muy desigual, ¿no? Donde tenemos pobreza profunda y demás cuestiones. Y de hecho él es conocido por la estrategia de digitalización del país que desplegó durante años. La verdad que se ha digitalizado prácticamente todo en la India. Sí. Después tal vez lo comentamos un poco más. Y la gente puede comprar, hacer trámites, recibir ayuda online. Bueno, insisto, en un país con tanta gente y tan grande que eso se pueda hacer, Claro, y es que haya complejo, funcionado, claro. bueno. Y esto también, y cerrando un poco, le ayuda a venderse a él como el político moderno, ¿no? Es que es O tal sea, cual. de alguna manera él es alguien que sabe manejar la comunicación porque entiende que con cada acción va construyendo y reforzando un mensaje político que es: yo puedo llevar a India a ese otro escalón. Como que todo necesitamos tiene llevar. sentido en sí mismo, ¿no? Exactamente. Y de Bueno, cara a un es que objetivo. Yo creo que, Franco, tú te acordarás cuando Bukele llegó al poder, que todo el mundo estaba muy pendiente de Bukele en Instagram, no sé qué. Modi ya hacía eso desde hace años, y en Facebook y en todas las redes sociales, ¿sabes? No hemos mirado a India, pero y alucinamos con Nayib Bukele cuando tenías a un tío en India que desde el 2014 te estaba plantando hologramas en la campaña electoral. Claro, que ese Una punto locura, a de nivel de innovación. comunicación política. Sí, sí. O sea, entiendo que para muchos, claro, fue algo revolucionario. De hecho, si le hiciesen hoy una campaña con hologramas, me seguiría pareciendo revolucionario. Quiero decir que es una idea como muy potente. Pero aunque Modi no solo ha hecho esto en el plano de las campañas, también es conocido el uso que le da a las redes sociales. Quiero decir que no se queda en esa acción, sino que le da un peso importante a la comunicación digital, nuevas formas de comunicar, Claro, etcétera, etcétera. es que es lo que yo os decía, que al final con eso consigue unas ventajas por distintos lados, ¿no? Ya. Para con sus rivales. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de esta parte de la narración es que, no sé si os habéis fijado en que los miembros del Congreso Nacional Indio le preguntaban a nuestra protagonista por Modi. Es decir, por Sí. cómo era el primer ministro, ¿no? Como si fuera un ser extraño al que no llegan a conocer. Y la cosa es que, en cierto sentido, es así, y ese es parte del éxito político que ha tenido Modi, o que tuvo al principio de su carrera ya en la política más de primera línea india, ¿no? Porque para quien nos esté escuchando y no esté muy puesto en la política india, que, oye, pues es normal, Sí, por ¿no? lo que sea, no. No estás todo el día actualizando Eso el Indian Times, pero bueno, Modi no pertenece a las esferas tradicionales que teníamos en la política
política del país. O sea, es en cierta manera un outsider. No, completamente. Es decir, Vale, el Congreso Nacional Indio es el partido tradicional en el país, es ese partido de Gandhi, de Nehru, los dos líderes históricos. Es un partido que se ha asociado siempre a la élite y que digamos que tiene una tradición pues que todo el mundo conoce en el país, cómo funciona el Congreso Nacional Indio. ¿No? Es difícil encontrar perfiles políticos dentro del partido que se salgan del marco de lo que es el Congreso Nacional Indio, ¿no? O por lo menos cuando se presentó Modi era raro, ¿no? Es un partido más secular, no tiene esa presencia de la religión. ¿Qué pasa? Que Modi, en cambio, no tiene casi nada en común con la élite política que domina el CNI, el Congreso Nacional Indio, y es algo que él desde el inicio ha reivindicado como una diferenciación política. Es decir, el yo no soy ellos ha estado presente desde que dio el salto a la primera línea, ¿no? Porque, como veremos, vienen además de tradiciones distintas, porque además representan a públicos diferentes en la India. El BJP, que es el partido del BJP, sí, es el partido nadie se va a animar a pronunciarlo, ¿no? Buah, es que yo lo he escrito en el guión porque... Pero no te atreves a... No, luego lo podemos intentar y que los oyentes se rían de nosotros. La cuestión es que el BJP es un partido conservador, religioso y nacionalista hindú. Es decir, es lo opuesto a lo que es el Congreso Nacional Indio. Claro, que es nacionalista, secular, exactamente. Quizá más progresista. Es más, en el capítulo de Turquía, el Congreso Nacional Indio se parece más al CHP turco, de ese secularismo tradicional, y el del BJP sería más el AKP. Un poco, ¿no? Yo creo que... el de Erdogan. Sí, tú siempre barriendo para casa turca. Se parecen mucho. Sí, eso ocurre en muchos países también. Me recuerda a distintos países que salen de la descolonización y hay un típico partido y luego sale otro outsider y demás. Pero bueno, sí, esto es la tónica habitual en muchas zonas del mundo. Entiendo que esto tiene también que ver con otro elemento, se ha mencionado en la narración, y es el de la austeridad. Se ha hecho mucho hincapié varias veces en este rasgo, en esta característica, y viendo lo que me contáis, entiendo que la idea de la austeridad también es un pilar muy importante de esa imagen, de ese discurso de las políticas de Narendra Modi. Claro, te diría hasta a la misma altura que hablábamos recién de modernización como mensaje, digo, ¿no? Esto, yo soy el político que va a llevar a India ahí arriba, lo voy a llevar a través de esta otra columna que mencionás, que es la austeridad, ¿no? O sea, vamos a trabajar y a ser políticos ordenados, eficientes. Todo lo contrario... Que tiene Merkel, y es un poco todo lo contrario a a la imagen que tenía el partido del que hablaba Eduardo, que es el partido del Congreso, ¿no? Entonces, de alguna manera lograba lo típico de marketing político: posicionamiento, diferenciación, ¿no? Las dos cosas en una misma posición. Y de alguna manera eso también, o a través de eso entendemos por qué elegimos a Advika y la desarrollamos, porque ella se ubica en ese lugar del marketing político y no tanto de la teoría política, ¿no? No estamos yendo por ahí. Entonces es un elemento novedoso. Él lo aplica en Gujarat, que es de donde él viene políticamente, es gobernador de esa región, y transmite esa imagen. Mirá, un político del Bharatiya Janata Party, bueno, BJP. Madre mía. No, sí, yo me preparo. Te ha hecho un mate en la cara. Total, que es, digamos, esa marca, ¿no? De cómo él gobernó. Si lo otro era un poco yo soy así, esto es yo puedo hacer así. Claro. Y entonces ese rasgo lo trabajó muy bien durante toda la carrera, como decíamos. Es una austeridad muy polida porque a nivel estético todos los elementos de esa austeridad se proyectan hacia lo que es él. De alguna manera eso nos ayuda a cerrar y también la idea de predicar con el ejemplo, que eso a menudo en los políticos les pasa mucha factura, la idea de la hipocresía, ¿no? De predicas esto y luego haces lo contrario. Pues Modi intenta ser consecuente. Y te voy a agregar un elemento más, que esto también es otra clave para entender este poder que tiene Modi de acercarse a la gente. Vos podés decir, bueno, predicar con el ejemplo como políticas públicas, ¿no? Decisiones X. Bueno, sumale a eso la imagen. Y me refiero con imagen a la imagen física real, no cómo él se viste, cómo él se presenta en público, ¿no? Acá hablábamos de esa riqueza que no tiene teóricamente, ¿no? O sea, esto de él no acumula objetos, ¿no? Su casa millonario y demás. Entonces, de hecho, en algún momento hablamos también de esa forma de vestirse muy particular termina generando hasta una línea de moda, ¿no? Sí. Entonces, claro, es una persona que dice, yo pienso así, hago así y soy así, porque lo muestra en esa forma de vestirse y lo ves en los hologramas después en la campaña electoral. Es muy potente en un Claro, yo en un estaba político. pensando, pensaba en Gandhi,
Gandhi que va con la sábana, ¿sabes? La austeridad al final está muy presente, pero es verdad que esto es una verdad a medias, porque es cierto que Modi no tiene un capital tan grande como podríamos pensar que tiene un líder de sus características, pero sí es verdad que tiene riqueza y propiedades, y luego te pones a mirarlo en internet y ahí está. Es decir, Modi no es un fakir que está viviendo de la nada en, claro, en y que una vive calle con una barra de paño y una botella de agua. Es decir, claro. a lo largo de los años él ha acumulado bienes, pero sí que es cierto que no tiene la riqueza que tiene, por ejemplo, la oposición. Claro. Del Partido del Congreso. Que no es un dictador africano con 10 mansiones y una cuenta en Suiza con 2.000 millones. Claro, algo así, claro. Y es que una cosa que se le suele echar en cara cuando se trata de este tema es que puede que él directamente no tenga propiedades, pero indirectamente pues, vive una vida de lujo, sobre todo a través del partido, de los privilegios que tiene como primer ministro, ¿no? De todas formas, la cosa es que el tema de la austeridad de Modi es que es lo que hablaba Franco. O sea, la estética es importante, pero también va más allá de la estética porque puede que tenga sus contradicciones, como todos tenemos nuestras contradicciones, pero es verdad que Modi tiene muy interiorizada la importancia de una vida austera. Y es algo que, estudiando el personaje, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Un poco porque como Mujica, esa idea. Sí, Mujica, podría ser. Para quien no lo tenga la referencia, el expresidente uruguayo, ¿no? Que vive ahí en su granja con su coche. En su cochecito y tal, y vive en su casa. La tranquilo. cosa es que, de hecho, es muy similar porque ambos han crecido con esa idea y han reivindicado esa idea frente a una élite corrupta que nadaba en la opulencia, ¿no? O sea, transmite una forma de entender la vida, también de entender la gestión del gobierno, se proyecta como un líder que no necesita mucho para vivir, pero que tampoco necesita mucho para gobernar. Con poco hago un montón, ¿no? Un líder que prima la eficiencia sobre el despilfarro y también entiende que la búsqueda de la riqueza por la riqueza acaba llevándote a la corrupción, ¿no? Y Modi dio un salto a la política india como ese luchador contra la corrupción. Por eso esa asociación de ideas va muy de la mano en el personaje. Claro, y digamos, para aclarar, ¿no? Esto de la corrupción, el partido del Congreso había sufrido, habíamos tenido muchos escándalos de corrupción. Habíamos tenido, digo, como si yo viviese en la India hace 50 años. Entonces, claro, hacía pie en eso, ¿no? Pero una cosa importante para entender también a Modi es su capacidad de detectar, ¿no? Qué pasa en su población, ¿no? Entonces, claro, él no ignora que es un país que tiene una desigualdad galopante, no ignora que es un país donde las clases humildes... Hay bolsas de pobreza gigantescas, claro. Te podrás imaginar, ¿no? No hay que, digamos, con una investigación relativamente superficial es te das calle, cuenta. básicamente, Claro. no. Y en ese sentido creo que es interesante cómo él, pese a eso, puede comunicar y transmitir la idea de que India puede ser potencia. O sea, de que India puede ser más de lo que es. Y la forma de llegar ahí es, bueno, yo mismo, Modi, ¿no? Claro. Con esta receta, ¿no? Entonces, decíamos antes, él mismo se pone de ejemplo, plantea la idea de sí mismo como el representante del indio hindú, y esto es clave, lo vamos a hablar ahora en un rato, de lo que tiene que ser, del país que tiene que ser. Un país de gente humilde pero trabajadora, o sea, estamos en un discurso político más o menos estándar, ¿no? Tampoco. Sí. Y es interesante porque preparando el capítulo, ahí el crédito se lo doy al amigo Eduardo, él encontró una frase que dice hard work is more powerful than Harvard, ¿no? Y lo va a traducir el amigo. Básicamente que el trabajo duro es más potente que Harvard. Claro. Y es que es muy llamativo, es que es muy sintomático de lo que es Modi. Porque sí, pero vuelve a construir el personaje y demás. Esto lo dijo cuando hizo cambios en la estructura interna de su primer gobierno y le decían que estaba metiendo a gente que no tenía un perfil de estudiar en el extranjero y él, como habla muy mal inglés, entonces siempre ha reivindicado mucho más en lo autóctono, lo nacional, y dijo, prefiero a alguien que trabaje duro a que haya estudiado en Harvard. Pues esa idea de fondo está muy presente, sí. Sí, pero siempre me hace gracia, ¿no? Con una especie de dicotomía populista starter pack, ¿sabes? De siempre el que trabaja duro frente al de Harvard, de nuevo lo veremos. De la élite, ¿no? Eso es, siempre con esas dicotomías, ¿no? En la narración se ha mencionado, ha salido lo que ya hemos apuntado aquí, ¿no? Su periodo como gobernador de ese estado de Gujarat, que se definió también en gran medida por aplicar una política eso, de austeridad, recortes, eficiencia, lucha contra la corrupción. O sea, de nuevo ya venía trabajando su perfil desde antes. Es que lo de Gujarat se llegó a conocer como el Gujarat Model, el modelo Gujarat, porque su etapa de gobernador de este estado es clave en la historia de Modi. Os diría que también para entender el
propio pensamiento del personaje, porque fue en estos años cuando aprendió lo que más adelante pondría en marcha a nivel nacional, es decir, desde la parte más ideológica a la parte más política y económica, ¿no? Sí. En el plano económico, que es el que más tiene que ver con lo que comentábamos ahora, Modi impulsó una campaña bestial de fomento de las inversiones, pero a un nivel que te pones a leerlo y dices, esto es tremendo, ¿no? O sea, se le llegó a conocer como el CEO de Gujarat. O sea, era la imagen que ahí hizo muy buena relación con Adani, que eso es otra movida que tiene este tío, pero bueno, y aunque es verdad que no todas las inversiones se materializaron, sí que ayudó mucho a construir esa imagen de gestor y de líder desarrollista. El que trabaja para el desarrollo de la Exactamente, región, y claro. del pueblo y tal. Claro. Claro, y un poco como resumiendo, ¿no? Imagínate el mensaje en aquel momento, ¿no? Cuando llega al gobierno de este estado indio, dice, bueno, yo soy el líder joven, que soy la alternativa, Claro. que me enfrento a la corrupción de los viejos partidos, o del viejo partido en ese caso, que viene gobernando la India toda la eternidad, y traigo un mensaje nuevo, ¿no? Y no solo eso, insisto, resumiendo, vengo de origen humilde, entiendo al pueblo, sé lo que le pasa, lo puedo personificar, entiendo esos problemas Claro. y lo encarno, y por eso le puedo ofrecer la ya el mejor ejemplo solución. del aval de, oye, que esto no son solo palabras, que esto yo ya lo he hecho en Gujarat, que lo que quiero hacerlo es en toda India. Exactamente. No me tienes que creer, simplemente mira lo que ya he hecho. Y además entró deslegitimando por completo a toda la oposición, y al final esa pregunta que se hacen en la narración de qué es lo que hizo que la gente se enamorara de Modi, es que es una de las preguntas que más se han hecho los opositores indios y mucha gente en el plano internacional desde el principio de su carrera, ¿no? Y es que no es nada fácil de entender este fenómeno, como vamos a ver en breves, hay una combinación de eso, desarrollismo, nacionalismo, es un fenómeno muy complejo este, sí. Sí, aquí hay muchas cosas todavía que descubrir, ahora lo veremos, algunas de ellas, pero antes vamos a volver a nuestra narración con Advika. ...1958... Estado de Bombay, India. Esta es una de las tantas yakas locales. Una sesión de entrenamiento físico y mental que lleva adelante una organización llamada Rastriya Swayamsevak Sangh, más conocida como RSS, y aún más conocida por sus tendencias extremistas que promueven el nacionalismo hindú y que se ha caracterizado por su brazo paramilitar. Entre esos jóvenes de 16 años de edad, hoy hay una excepción. Uno tiene apenas 8 años recién cumplidos. Se llama Narendra Modi. Ese día no solo conocerá a las RSS, sino a uno de sus mentores. A su lado explorará una ideología que dejará marcas profundas en su concepción del mundo. Una que cree en la necesidad de establecer la hegemonía hindú en todo el país por encima de cualquier otra religión o pensamiento. Una que fue inspirada en el fascismo europeo. La formuló en los años 20 Vinayak Savarkar y la bautizó como Hindutva. Advika no lamenta haberse quedado sentada. Escucha atentamente cómo los 3 hombres del Partido del Congreso se turnan casi como en una coreografía para explicarle cómo Modi profundiza cada vez más un proceso de exclusión en la India. Bajo su mandato, los conflictos entre hindúes y musulmanes son cada vez más recurrentes y más sangrientos. Ya en los años 2000, cuando Modi fue nombrado ministro principal en Gujarat, aparece ese rasgo. De hecho, fue investigado por su accionar ante los disturbios que dejaron 1000 muertos, en su mayoría musulmanes. ¿Qué había pasado? Se había incendiado el vagón de un tren que llevaba a peregrinos hindúes. Murieron 59. Una turba musulmana fue acusada del hecho y eso inició una represalia en todo Gujarat. Un desastre, que no fue el único. ¿Y eso qué tiene que ver con Modi?, plantea Advika. Por primera vez, en toda la charla, los hombres sienten que detrás de la fortaleza y seguridad que transmite la mujer se oculta un pensamiento bastante inocente, que no ve o que no quiere ver quién es y qué representa Narendra Modi. Uno de ellos toma su teléfono móvil, tipea algo y le muestra la pantalla a Advika.
जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। El gobierno de ellos dijo que los musulmanes tendrán derechos sobre los recursos del país. ¿Qué significa esto? Esto significa que reunirán toda la riqueza y se la darán a las personas que tienen más hijos. La distribuirán entre los infiltrados. ¿Crees que tu dinero ganado con esfuerzo debiera ser distribuido entre los infiltrados? ¿Aceptas eso? ¿Qué dice el manifiesto del Congreso? Dice que harán una auditoría del oro de nuestras madres y hermanas, que lo contarán, lo registrarán y luego distribuirán esa riqueza entre otros. Se la darán a quienes el gobierno de Singh dijo que tenían el primer derecho sobre la riqueza. Se la darán a los musulmanes. जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. Advika no recuerda este discurso de Modi pese a que fue en la campaña de 2024. Sigue en silencio, como procesando tanta información. ¿Por qué nunca se había fijado en eso? Eso es hate speech, como dicen ahora. Es odio. Eso genera discriminación y violencia. El representante del partido del Congreso habla tranquilo, pero con firmeza, como alguien que ya analizó la cuestión durante mucho tiempo. Su colega lo interrumpe tocándole el hombro y le señala su estómago. Es hora de la cena. Tres de la mañana. El tren sale en 2 horas y no ha podido pegar un ojo. Y no le cayó mal el chicken tandoori, ni el naan, ni el barfi. Al contrario, si no hubiese sido por tan buena comida, no lo hubiese soportado. Durante toda la cena los hombres le contaron tanto sobre el trasfondo ideológico de Modi que se siente agobiada. Lo que más le resuena en la cabeza es la idea del supremacismo hindú. No es que no lo conociera, pero es algo que ella no relacionaba con Modi. Al menos no hasta ahora. Ella tenía esa imagen de genio de la comunicación, de político eficiente, y ahora veía otro aspecto. Su relación con los radicales del RSS, por ejemplo. Un grupo violento que incluso fue prohibido en varios momentos de la historia. Tal vez el más recordado fue tras el asesinato de Gandhi, por uno de sus miembros, o era un ex miembro. Bueno, ya ni se acuerda. El punto es que los hombres del partido del Congreso eran expertos en el tema. Habían estudiado en profundidad a las RSS, pero sobre todo su relación con una ideología supremacista conocida como hindutva. Un pensamiento que sostiene que la identidad india está intrínsecamente ligada a la cultura y a la religión hindú. Es decir, todo lo demás no pertenece aquí. Todo lo demás puede ser considerado un intruso o un infiltrado. A Advika suelen molestarle las habitaciones de los hoteles modernos. Todo tan gris, tan aburrido. Un escritorio, una cama, un velador. Por suerte la ventana de esta habitación está en el piso 25 y le permite ver toda la ciudad. Un festival de luces y colores, y si la ventana pudiese abrirse, seguro apreciaría los aromas y el ruido. Porque en India siempre hay mucho ruido. Caos y ruido. Como su cabeza ahora mismo. Recuerda el preciso momento en el que sintió que ya no podía seguir más la conversación. Fue cuando le hablaron del fascismo. ¿Qué tiene que ver el fascismo con la hindutva? Se fija en su equipaje y de un bolsillo lateral saca un papel arrugado y manchado justamente con comida. Lo había escrito uno de los representantes del partido del Congreso durante la cena. Parecía una lista de compras. Ponía: ideología ultranacionalista, extrema, entre paréntesis. La identidad étnica y cultural es superior a otras.
Estado autoritario. Culto al líder. Estructura paramilitar. Y la lista seguía. Supresión de voces críticas, revisionismo histórico, expansionismo. Increíble. Nunca lo hubiese imaginado. Se queda sentada en el escritorio gris, con el papel en la mano y mirando el vacío. Increíble. ...4:45 AM. Advika salta de la cama como un resorte. Como mucho logró dormir 1 hora. En su cabeza se mezclaron las ideas supremacistas, el RSS, el hinduismo y una cosa más. Algo que casi había olvidado. Porque claro, en algún momento de la cena volvió a preguntar lo mismo que antes. ¿Y Modi cómo encaja en todo esto? Además de contarle más sobre los discursos exaltados e incendiarios del primer ministro, los hombres le explicaron que su partido, el Bharatiya Janata Party, no es más que el brazo político del RSS. En otras palabras, lo que inculca y promueve esta organización se refleja en las acciones y políticas públicas del partido de Modi. Y ahí sí se acordaba de ciertos debates políticos, por ejemplo sobre la ley de ciudadanía que excluía a indios musulmanes, la revocación de la autonomía constitucional del único estado indio de mayoría musulmana, las políticas que dificultan matrimonios interreligiosos. Como si fuese un despertar, Advika ahora ve un poco más claro. No es que lo había ignorado, es que no lo había visto en su conjunto. Antes de salir de la habitación, de tomar el tren de vuelta, de viajar las 6 horas incómoda y apretada, Advika ya tomó una decisión. Y la va a comunicar en un mail mañana a primera hora. Porque tal vez sí tenga sentido aceptar la oferta. Bueno, aquí hemos llegado a uno de los puntos más importantes para entender esa figura de Modi, que es precisamente el nacionalismo. Se ha mencionado en la narración a las RSS y que Modi ya estaba ahí metido. Pero primero vamos a explicar qué son exactamente las RSS. Bueno, primero vamos a intentar pronunciarlo, que no es fácil. Voy a contar algo de entre bambalinas. Cuando hice aquel episodio de Epidemia Ultra en 2020, yo habré estado 15 minutos repitiendo esto una y otra vez y no me salía bien nunca. Y desde ese momento me prometí a mí mismo, nunca más voy a decir este nombre. Entonces hoy voy a romper ese juramento. Puede ser que salga muy mal. RSS significa Rastriya Swansevak Sangh. Ole. Suena más fácil de lo que es escrito. Total. Claro, sí. como muchas cosas en alemán. Como estos nombres en polaco que tienen 17 consonantes seguidas, pues ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora sí nos ponemos serios porque es una cuestión seria. Sí. Este movimiento o esta organización es una organización nacionalista hindú. Podríamos decir que equivale a lo que en su momento era el fascismo. Nace en esa época, se funda en 1925. La idea básica era tratar de promover los valores de la nación hindú, del hinduismo, pero aquí tenemos que hacer una salvedad, no solo como religión, sino como cultura y como civilización, como forma de vivir. Entonces, claro, pasaba a un nivel o a una instancia superior en ese sentido. El fundador es Keshav, bueno, acá me pusieron el nombre. Fui cabrón. Pero bueno, no, o sea, yo creo que podemos decir el final, el apellido. ¿Lo digo en inglés? Yo creo que sí. Edgeworth. Sí. Muy bien. El líder, esto tiene que ser serio, muchachos. El líder decía que fundó las RSS, se ve influenciado por los textos de otro personaje, este más fácil, se llama Savarkar. Es bastante conocido porque escribió un libro que se llama ¿Quién es un hindú? Un poco tratando de decir... Cortita y al pie la pregunta. ¿Y sabes en qué se inspira? Se inspira en los escritos del nacionalsocialismo y del fascismo italiano, ¿no? Claro. Y a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque intenta comunicar la idea de que el hinduismo está por encima de cualquier otra religión o forma de interpretar la cultura. Es un supremacismo. En un país que vos lo dijiste al principio, que es... que tiene, digamos, una diversidad enorme. Claro. ¿No? No solamente porque hay musulmanes, hay cantidades y cantidades de
de otras Y visiones, ¿no? religiones, lenguas. En el Justo. orden mundial tenemos algún mapa de Hay las un lenguas mapa, de sí, la sí, sí. India, de creo Es que las bestial. religiones en India, y esa que es un popurrí impresionante. Entonces, volviendo a las RSS, si vemos miramos en YouTube un poco las vestimentas, los rituales que hacen y demás, inmediatamente pensás en estos movimientos totalitarios que mencionábamos antes, los entrenamientos, todos formados, ¿no? El culto al cuerpo. Un poco el escuadrismo europeo de los años 20 y Sí, las 30 camisas aplicado, pardas, a, yo te la, claro, diría, aplicado sí, sí. a la A ver, India. una simbología bien marcada, ¿no? De qué estamos hablando. Es verdad que no tuvieron un papel central en el proceso de independencia porque tenían prohibido involucrarse en política y demás cuestiones, pero siempre estaban presentes, ¿no? Como una organización ahí con mucha capilaridad. Sí. Y era, de alguna manera, una especie de brazo paramilitar de esta ideología o de esta idea del nacionalismo hindú. A ver, en las guerras entre India y Pakistán aparecían como estos movimientos o estos grupos de choque y demás. Siempre tenía un componente sociocultural. En ese sentido, Claro. me hace acordar un poco a algunos de estos movimientos más actuales de estas nuevas derechas casi extremas, Sí. que vemos, no sé, Casa Pound, por ejemplo, ¿no? Por nombrar el sí. italiano. Esto de hacer un servicio social, ¿no? Exactamente. Ayudando a los viejos a mudarse y qué sé yo. Bueno, esto que en realidad lo que solapa es esta otra ideología, o lo que oculta, quiero decir. Y durante los años 50 y 60 se generó una red, esto es un ejemplo, ¿no? de lo que pasó, generó una red social de clínicas, comedores comunitarios, asociaciones de trabajo para hindúes de diferentes sectores, o sea, hacía un servicio, ¿no? Claro, Sí. claro. Claramente. Pero bueno, en el fondo, y acá viene lo interesante, ellos impulsan la ideología del hindutva. Hindutva es nacionalismo hindú, ¿no? Y algo que podríamos resumir en 3 elementos. Nación común, raza común y cultura común. O civilización común, ¿no? Depende de la traducción. Cualquier similitud con la realidad, Con otra trinidad alemana. A ver, no es mera coincidencia porque, Claro. insisto, Savarkar se alimenta de eso, Ya. se convence de eso, de que eso era lo que necesitaba la India, ¿no? Entonces, se abandona la idea de secularismo. Obviamente, la diversidad cultural protegida por la Constitución, todo de alguna manera representado en el Partido del Congreso, este partido que hablábamos antes, Sí. y demás. Y el punto aquí es, acá hay un enemigo de la cultura india autóctona que tendría que ser hindú, que son los musulmanes. Y ese es un conflicto histórico, te diría, de muy larga data, que lo que plantea es un clivaje a partir del cual construir política. Durante mucho tiempo, desde la clandestinidad, de lo Exacto. paramilitar, de la violencia, y a partir de la construcción del BJP, el Bharatiya Janata Party, aparece un brazo político. Y ahí hay una relación entre ellos que, bueno, Modi tiene algo que ver con eso, ¿no? Claro, esta es la gracia. Explicamos todo este contexto porque Modi es, bueno, hemos explicado, ¿no? Que entra en las RSS desde bien joven y donde se cría es la ideología que le alimenta, en definitiva. Yo te diría que sin el paso de Modi por las RSS no tendríamos a Narendra Modi. Claro. Y fue lo que moldeó su visión ideológica y la visión del país que él quería liderar, ¿no? O sea, vamos a mirar un poco al origen de Modi. Narendra Modi es el tercero de 6 hermanos. Viene de una familia muy, muy humilde. Su padre vendía té y él creció sin apenas recursos. Y de hecho, esto es una curiosidad también leyendo sobre el personaje, a él los miembros del Congreso Nacional Indio... O sea, la oposición. Sí, la oposición se rieron precisamente los orígenes de su padre y le dijeron que si quería ir a la política que fuera a servirles el té. Y Modi cogió este órdago y en sus campañas, en sus mítines, se servía té como una forma de reivindicar su origen humilde, para Claro. que veamos un poco esa capacidad de comunicación política y de abrazar sus orígenes que tiene, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de las RSS, como él creció en un pueblo pequeño, la única forma de prosperar o de hacer algo distinto era meterse precisamente en esas RSS, porque es lo que decía Franco, ofrecían alternativas, ¿no? Y se metió con 8 años. Jolín. Muy joven Sí, para que entrar ahí, ¿no? Claro, de crío. Claro, era una forma de tener una comunidad, para los padres era una forma de que sus hijos estuvieran sanos, que prosperaran dentro de su pueblo, ¿sabes? Sí. Entonces, al final, pues Modi estaba en su salsa y, de hecho, llegó a intentar convertirse en monje hindú para que veamos el nivel de devoción que Monje llegaba. hindú. Sí, porque estaba muy metido en el tema del Sí, hinduismo. sí, y se él lo creía, claro. Claro, entonces, sin embargo, eso no cuajó y a los 22 años decidió involucrarse por completo, full time, 100% en las RSS. Y aquí se convirtió en lo que se conoce como un pacharak, que es algo súper interesante porque estos son miembros ultra devotos que lo dan todo por la organización.
Vale. Es decir, su vida se centra en eso. No cobran un sueldo, viven de la organización, de las limosnas que les dan y se dedican todo el tiempo a las RSS. Es decir, además, no hay más de 5.000 en toda la India. 5.000 pacharaks en un país de 1.400 millones de personas. Sí, es una élite pequeña. Claro, ¿qué pasa? Que en esos años, en los años 80 es cuando Modi empieza a tener un poco más de relación con la política, pero todo a través de las RSS, ¿no? De este brazo paramilitar. Es en ese año cuando se funda el Bharatiya Janata Party, el BJP, su partido actual, y es en el fondo, al final, el brazo político de una organización paramilitar que llevaba desde 1925 en el país. Sí. Y a Modi se le encomienda una tarea muy interesante que es la de organizar los conocidos yatras. ¿Lo que es? Y eso te iba a decir, que os Sí. habéis preguntado, ¿qué demonios es el yatra? Bueno, los yatras son Yatra, una... no confundir con el cantante. Este. No, yatra es Y-A-T-R-A-S. Entonces, estos son una especie de peregrinajes políticos religiosos que se organizan en la India. Modi organizó algunos que tuvieron muchísimo éxito, por ejemplo, a la zona de Cachemira, también a Ayodhya, que es una ciudad mítica, es como el Jerusalén Vale. del hinduismo. ¿Qué pasa? Que ahí Modi aprovechó esos yatras para dar discursos, fue poco a poco ganando más notoriedad. Esa notoriedad no gustó en el BJP al inicio y tampoco las RSS, por lo que le acabaron mandando a Nueva Delhi. ¿Qué pasa? Que Modi ya había ganado esa capacidad de comunicación, empezó a tener presencia durante los años 90 en televisión como una voz que defendía esa idea del Hindutva. Sí. ¿Y qué pasa? Que tras el fracaso del BJP en Gujarat, el partido dijo, mira, vamos a acudir a este tío, que no nos gustó en su momento, claro. a ver si soluciona la situación en Gujarat. Y es un poco un repaso de la vida previa de Modi. Ya, y tanto que la solucionó que fue gobernador, ¿no? de la región. O sea, esto es útil porque, claro, no sabía muy bien, y creo que es muy poco conocido, cuál es la trayectoria de Modi antes de ser ese gobernador de Gujarat. Incluso dudo que mucha gente sepa que fue gobernador de Gujarat, lo cual me parece completamente comprensible. Ahora entiendo que durante estos años previos a su llegada a ese poder institucional, fuese afianzando esa visión nacionalista. Claro. Eso también lo hemos muy bien reflejado en su actuación durante los enfrentamientos de Gujarat, de los que se le responsabiliza. De todas formas, ese giro radical lo hemos visto, creo que de manera mucho más clara en los últimos años, porque creo que a muchos les ha pasado un poco como a la protagonista, ¿no? Como a Advika, que no ha sido hasta hace relativamente poco donde se han dado cuenta ese perfil, quién estaba realmente detrás o qué había realmente en la mente de Narendra Modi. Bueno, claro, ahí es donde con este personaje de alguna manera intentamos representar lo que le podría haber pasado a mucha gente, que es tal vez no ver esa otra cara, claro, ¿no? Tal vez para nosotros desde lejos, leyéndolo, es obvio lo que está pasando, pero imagínate vivir ahí, ver que un país que cambia de gobierno empieza a crecer, empieza a tener otra perspectiva y demás. Para algunos sectores que tal vez no se relacionan directamente con otras cuestiones, no sufren el exclusionismo o la marginalización. Lo compran. Claro, y de alguna manera eso es lo que le pasa a nuestra protagonista. Modi manejó bastante bien esas dos caras de ese perfil político, Justo. ¿no? Mostró una para cada público y lo aplicó como volvemos otra vez al principio al marketing político, ¿no? Estrategia de segmentación a la máxima potencia. A vos te digo el mensaje A vos el B, en función de tu perfil, de tu lugar, de tu interés, de incluso lo que te oír, moviliza. claro. Bueno, totalmente, ¿no? Entonces, posiblemente Advika, este personaje, vio esa cara de buen gestor porque era lo que a ella le estaba afectando, ¿no? En su desarrollo de vida y demás, en su carrera, etcétera, y lo veía como que, modernizó al país, es eficiente, hace las cosas como hay que hacer y encima pone a India en un lugar en el concierto internacional bien arriba, ¿no? Claro. Totalmente. Y creo que, digamos, como no se ven perjudicadas, ¿no? Por esas políticas, tal vez le falta ver esa parte más radicalizante, que decíamos antes, y vos lo mencionabas, me parecía clave decirlo, las RSS otorgan una posibilidad de pertenencia. Claro. Y a una edad determinada, tal vez 8 años es joven, pero 16, que es la edad promedio, exactamente. es el momento donde vos necesitas, ¿a dónde pertenezco? ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? Y esas RSS, para algunos perfiles, otorgaba ahí un elemento, ¿no? Por eso decíamos RSS, radicalización de jóvenes como un elemento clave. A ver, está claro que la exaltación de la cultura hindú como si fuera la única del país es el objetivo de esta idea de Modi, de la hindutva que él lleva adelante, pero claro, no tiene
no tenemos por qué verlo cuando te criaste rodeado de elementos que no tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa a esta señora. Y el ejemplo que ustedes ponen de Gujarat, digamos, es bastante ilustrativo. Ahí me trabé con la pronunciación. Es bastante ilustrativo porque, pese a que Modi fue criticado, muchos vieron que él había protegido a esa gente, a esos intereses. Entonces creo que ese elemento es clave para entender esta figura de Modi, ¿no? Además, aquí hay también el elemento que hablaba Franco de cómo históricamente la lucha contra el Islam, la lucha contra Pakistán ha sido vertebrador en la política india, y Modi también lo ha utilizado, ¿no? Porque lo utilizó, de hecho, como, mira, el Congreso Nacional Indio no está protegiendo, yo os protejo. Pero lo interesante es que en esta narración hemos visto las caras de Modi. Y Modi ha tenido 3 caras a lo largo de su carrera política. En 2014 se presentó a las elecciones, como hemos dicho, como ese modernizador que va a acabar con la élite corrupta, ese outsider que viene contra la élite. En 2019 se presentó como el político que defiende a la India de los ataques terroristas, de los ataques orquestados por Pakistán, porque en esa época hubo tensiones. Y ahora, en 2024 se ha presentado con una campaña basada en la religión, en el nacionalismo, una exaltación extrema en la que hemos escuchado discursos como ese que le ponen a Advika, la gente del Congreso Nacional Indio. Como de menos a más, ¿no? De la parte más moderada a la parte más radical. Claro, y estos últimos años al final hemos podido ver cómo se ha fomentado una campaña de división nacional, de exclusión de la minoría musulmana. Teorías como la del gran reemplazo, que aquí en Europa nos suena, también las encontramos en la India. ¿También? Sí. En los discursos de Modi está esa idea de los musulmanes tienen mucho más hijos que nosotros y van a sustituir a los hindúes en la India, en nuestro propio país. Eso está muy presente. Hay que tener hijos para superar 1.400 millones de personas, ¿eh? Bueno, díselo a Modi, oye. La cuestión es esa, que también se han impulsado legislaciones que discriminan también a la minoría musulmana en el país. Claro, o sea, decimos minoría, pero en un país como la India son muchos millones de personas. De hecho, después de Indonesia, Pakistán, no sé si es India el país ya con más musulmanes del mundo. Si no es Bangladesh, puede ser Bangladesh, India, están por ahí. Por eso es uno de los países con más musulmanes del mundo, aunque sea una minoría, claro, en un país tan poblado es muchísima gente. Ya digo, no son una comunidad precisamente pequeña. De hecho, hace unos años hubo también una ley de ciudadanía que fue bastante polémica por esta cuestión. Sí, de hecho además se aprobó hace poco, y esa te diría que es un buen ejemplo de lo que estamos viendo actualmente en la India con el gobierno de Narendra Modi, porque con su llegada al poder el BJP y Modi han impulsado una agenda nacionalista a todos los niveles. Y además se ha ido afianzando la identidad hindú en las instituciones, que es probablemente lo más complicado de este tipo de perfiles. Porque antes eran más seculares. Claro, eran más seculares y tú pues estabas en el BJP, pero hasta que no pasas el tiempo suficiente como para colocar a los tuyos ahí, no puedes llegar a cambiar el país, ¿no? También tenemos que entender una cosa. En la medida en la que el BJP era el brazo político de las RSS, muchos de los que acabaron metidos en el partido o dedicando más tiempo al partido eran precisamente los pacharaks. Claro. Y esa gente que daba toda su vida por la RSS. Es decir, los cuadros que crecieron con el BJP desde los 90 eran muy devotos y muy fieles a esta ideología del Hindutva, ¿no? Muy en la línea de Modi. Y sí, el claro, ejemplo, la parte más, la línea más dura también. Eso es. Y el ejemplo que mencionas de la ley de ciudadanía ilustra a la perfección la institucionalización de la discriminación. Porque lo que hace el Citizen Amendment Act es garantizar la ciudadanía para minorías que están perseguidas en países vecinos como Bangladesh, Pakistán y Afganistán. ¿Qué tienen en común estos países? Que son países de mayoría musulmana. Correcto. Por lo tanto, si alguien pertenece a una de las 6 minorías étnicas que se consideran en riesgo y acredita que lleva 6 años residiendo en la India, consigue automáticamente la nacionalidad. Pero esto no se aplica a los musulmanes. Es decir, que es una clara discriminación, porque también hay musulmanes perseguidos en esos países. Claro. O sea, con los Rohingya, por ejemplo, de Myanmar que llegasen, no valdría porque son musulmanes. Claro, y de alguna manera esto, volviendo otra vez al tema de la comunicación, del marketing político, etcétera, que es clave para entender a Modi, me parece, paralelamente a todo lo que venimos hablando, es que esto comunica un mensaje bastante claro, y es: si a vos te persiguen o te sentís perseguido por musulmanes o estás en contra de ello, nosotros te apoyamos, claro, ¿no? Estás de nuestro lado, haciendo esa línea divisoria entre ellos y nosotros. Lo vimos en todos los episodios de La Mente de, en algún punto llegamos a este lugar, ¿no? Y me parece que ese es un elemento que ayuda a reforzar un marco mental en el que los musulmanes son los malos, persiguen a todo el mundo, o sea, le agregan un par de características negativas, y esto ayuda a afianzar a las comunidades que viven adentro de la India, pero que no son musulmanas, porque perciben que el gobierno de Modi
los puede proteger de esos enemigos, ¿no? Y así es como Modi y su partido se proyectan como garantes de seguridad, agregándole entonces un tercer elemento a esta construcción, digamos, del mensaje de Modi. Decíamos, austeridad, modernidad o modernización e eficiencia, y ahora seguridad, ¿no? Te persiguen, te pasa algo, bueno, nosotros te cuidamos. Justo. Si sos parte de nosotros, si perteneces, ¿no? Otra vez la palabra. Pero creo que esos tres elementos son clave. Claro, eso lo vamos a ver que más adelante, que Modi en ese juego del nacionalismo casi que incluso le llevó a cambiar el nombre al país. Pero bueno, lo que nos debe quedar claro aquí es que ese nacionalismo hindú de Modi ha venido para quedarse, es la gran tendencia, las grandes tendencias de fondo que ahora mismo se ven en India. Pero vamos a volver con nuestra protagonista a ver qué nos cuenta de la India actual. Cuando Advika se toma algo en serio, a veces se excede. Hace 4 días que trabaja todo el tiempo en lo que hablaron con la gente del Partido del Congreso. Tal es así que no ha hecho pausas para almorzar. Come con una mano y con la otra escribe. Se trata de un briefing. Arriba, en Arial, tamaño 18, pone el punto débil de Modi. Debajo, 2 puntos más pequeños, desarrolla. Estrategia para poner al gobierno indio y su puntos suspensivos. La frase está sin terminar. Contando en horas, habrá invertido unas 40 en esta investigación. La verdad es que los hombres del Partido del Congreso no fueron muy claros con lo que necesitaban concretamente. Un concepto que nos permita ganarle a Modi, exponerlo, tener al menos una chance de volver a ser competitivos. Más que un encargo, parecía una plegaria. Confiaron en ella y le dijeron: tú avanza y nos escribes cuando tengas algo listo. Advika está cansada, pero orgullosa. En su trabajo describe con detalle los puntos débiles de Modi. No fue sencillo optar por uno, porque, al contrario de lo que pensó al inicio, cuanto más buscabas, más se encontraba. Lejos quedaba aquella imagen de líder innovador, austero, eficiente, y tuvo miedo de haber sido influenciada por los hombres del Partido del Congreso en la reunión, pero se dio cuenta que aquí no había sesgo, y los hechos hablaban por sí solos. Como cuando Modi en 2016 se obsesionó con la idea de la desmonetización, que según él combatiría el dinero negro, la evasión fiscal y la economía informal, algo que en realidad generó grandes perjuicios, especialmente en las personas más vulnerables, los más pobres, los sectores rurales. Sin embargo, esto se había quedado un poco viejo como tema y no lo veía potable para la estrategia que le pedían. Otra cosa que pensó fue su cercanía ideológica con la familia política de la derecha radical, que crece en Occidente. Había leído a algún politólogo que incluía a Modi en la cuarta ola de la ultraderecha junto a Donald Trump y otros líderes de partidos europeos de las nuevas derechas. En particular, ese aspecto islamófobo le permitía tender ciertas conexiones. Pero no le cerraba. Si bien era un campo interesante para explorar, ¿cómo explicarlo aquí? Demasiado complejo. Se tuvo que ir a dar una vuelta para encontrar una solución. Un poco de daydreaming no le vendría mal. Dejó su móvil en casa para no distraerse y salió a caminar sin rumbo. ¿Qué podría afectar al todopoderoso Modi? Un líder popular y querido que ya ganó 3 elecciones seguidas, que pasó la pandemia, que consiguió que en promedio crezca el ingreso per cápita. Mientras camina, esquiva autos, motos, bicicletas. Lo hace con gracia, como si fuera parte de una danza. Y su mente está en otro lado. De pronto se detiene en medio de una calle. No murió por alguna razón del destino, pero estuvo a centímetros de que un viejo Toyota la arrolle. Se había quedado congelada mirando ese cartel gigante sobre el edificio de la esquina opuesta. Había encontrado la solución. De vuelta en casa, Advika escribe sin parar. Ya ni siquiera come. En su caminata por la ciudad, la solución se le apareció cual holograma. Justamente,
la gigantografía de Modi anunciando el Día Internacional del Yoga. Eso era la llave para destrabar el gran acertijo. Advika se dio cuenta que en la política exterior podía encontrar ese punto débil que tanto había buscado. Y no era un trabajo fácil, porque a simple vista lo que ha hecho Modi parece robusto y positivo para la India. Él ha construido una visión del país como potencia emergente, una narrativa que enorgullece a muchos en la India y que paralelamente incorpora al poder hindú y por supuesto a la cultura hindú como el motor de ese ascenso. El cambio que ha introducido Modi en la diplomacia de su país radica en ese punto, los valores nacionalistas hindúes. Pero lo hace de una forma solapada y bastante inteligente, buscando aquellos aspectos atractivos para la comunidad internacional, por ejemplo, instaurando el Día Internacional del Yoga. Una verdadera herramienta diplomática para proyectar al hinduismo como cultura, pero no como ideología política, piensa Advika. Modi no cuenta esa parte. Pocos conocen el nacionalismo hindú y su faceta excluyente y discriminadora, con sus raíces radicales, su proyección violenta y su búsqueda de implantar la idea supremacista, esa que en gran parte importaron hace 100 años desde Europa. Y para divulgar esto, Advika se imaginaba un proyecto transmedia, que combinase el desarrollo de contenidos culturales para Occidente como una serie de ficción, un videojuego de rol que tematice esos peligros de la radicalización y tantas cosas más. Una estrategia de conquista cultural, para lo que habría recursos y que generaría el impacto necesario. Había que hacer como hizo Modi, conquistar sus mentes con poder blando. La comunidad internacional tendría que percibir ese lado oscuro de Narendra Modi, piensa Advika. Luego de terminar el briefing de 5 folios, vuelve al principio y corrige el título del documento, y también aquella frase que había quedado pendiente. El poder blando de Modi, estrategia para exponer las ideas supremacistas del gobierno indio ante la comunidad internacional. Nunca en su vida se había sentido así, sin energía. Nunca se había sentido deprimida. De hecho, no recuerda la última vez que se encontró desparramada en su sofá haciendo zapping sin mirar nada en especial. Hace 3 días envió el documento a los hombres del Partido del Congreso y todavía no ha tenido respuesta. Ha llamado y no ha respondido. Los mensajes vistos, pero sin reacción. La ignoran. ¿Pero por qué? Ella estaba convencida de su idea. Y ellos dijeron que confiaban en su creatividad. Es cierto que esta vez no hablamos de hologramas, pero hablamos de algo mucho más importante. No van a responder, piensa. Tal vez me usaron para que les escriba una idea y ahora se la quedan. Y se atribuyen todo el crédito. Y la ira empezaba a dominarla cuando se ve interrumpida por su móvil vibrando. En su desesperación por responderlo, se le cae de las manos y se tira al suelo para recogerlo debajo del sofá. Atiende. Advika, gracias por tu idea, pero no nos interesa. Algo importante. No le cuentes a nadie que nos reunimos. No le dan ni tiempo a reaccionar, aunque ni siquiera hubiese podido. Se queda allí, vencida, tirada en el suelo sin entender nada. Tal vez no fue innovadora. Tal vez los hombres del Partido del Congreso buscaban otra cosa. Vuelve a vibrar el teléfono. Un mensaje de Telegram. Es un número desconocido. Pone: Advika, no le cuentes a los otros que te escribo, por favor. Pero me parecía justo decirte algo. Tu concepto tiene un problema. La gente lo va a interpretar como una crítica a su religión. Modi ha hecho un gran trabajo en borrar la imagen de sociedad pluricultural de la India. Si seguimos tu idea, nos van a calificar de enemigos de la India. Y como si eso fuera poco, nos llamarán traidores porque hablamos mal de nuestro país en el exterior. Y nosotros queremos ganar las elecciones. Lo siento mucho, Advika.
Advika se levanta, apaga la televisión y se va a la cocina. Tema cerrado, piensa. Mañana será otro día. Tal vez eso era lo que necesitaba. Sencillamente cerrar el círculo para volver a empezar. Se quiso meter en la mente de Narendra Modi y posiblemente lo haya logrado, pero no fue capaz de ponerla en un contexto más amplio. Sonríe por primera vez en días y piensa: yo soy una escenógrafa de la política y por primera vez no supe hacia dónde tenían que apuntar las luces. Una cosa que me ha parecido muy interesante es la idea de que desde Occidente no vemos la parte más oscura de ese nacionalismo hindú. Y yo creo que el ejemplo del yoga es aquí bastante ilustrativo, porque algo que nos puede parecer inofensivo, que incluso está de moda, en realidad sirve de manera, aunque sea de forma indirecta, ¿no?, para reforzar esa idea de que India igual a hindú, cuando no debería ser eso. Claro, además Modi ha sabido cómo utilizar la política internacional y también la proyección del país para reforzar precisamente esto que tú señalas, ¿no? La imagen de la nación hindú que quiere construir. De hecho, como curiosidad, Modi se levanta a las 3 de la mañana y se mete una sesión de 1 horita, horita y media de yoga todos los días. Es una locura cuando te cuentan sus asesores sus horarios, porque dicen que duerme muy poco y a las 3 está despierto. Y en la narración ponen el ejemplo del yoga, que es algo que todos conocemos y que tiene muchísimo tirón. Es decir, yo conozco un montón de gente que hace yoga. Pues bueno, YouTube está lleno de... Sí, como la gente que escala, o sea, sectas de esas. Sí, exactamente. Sin embargo, también es una herramienta identitaria y nacionalista muy importante. Claro. Y estoy pensando que tenemos un artículo en el Orden Mundial en el ejemplo de Baba Ramdev, que este tío es un yogi, que pues, no nos suena así de primeras, pero es uno de los yogis más influyentes del mundo y además es un empresario y un ultranacionalista hindú con un programa súper visto de televisión en la India y sobre todo es un aliado estratégico de Narendra Modi. Le pasa un poco como a Adani, el empresario indio. Se establecen relaciones en el plano económico, pero también en el plano religioso, ¿no? Y al final, la promoción de elementos culturales hindúes como los iconos de la cultura del país también fomenta esa idea de la asociación de lo hindú con la India. Claro, me estaba acordando, esto pertenece a otro podcast, no sé si lo comentamos alguna vez en Geopolítica Pop y tal, el tema del come biryani. ¿Tú te acuerdas de esta historia? De la comida, la gastronomía. comida, sí, eso pasa es. exactamente. Es como si habláramos del hummus o los gyros en Grecia frente al kebab turco, ¿sabes? Es decir, al final es establecer una identidad del país con elementos culturales. Y el tema del yogi es muy bestia. Si alguien ha visto, por ejemplo, Osho, ¿habéis visto la serie de Wild Wild Country? No. Pues este es un líder religioso. Un yogi, ¿no? Un yogi que se fue para Estados Unidos, montó su comuna allí hippie y al final acabó detenido por hacer cosas que no murió debía. y sus seguidores acabaron detenidos. Pero, es decir, se generan iconos y lo que ha conseguido Modi es instrumentalizar esos iconos, darles relevancia pública, que consigan ser, pues que el yogi Ramdev no tiene nada, vive de la austeridad, pero es multimillonario. Es decir, no sé si son 30.000 personas en sus empresas trabajan, ¿sabes? Es decir, es una persona... Algo tendrá, entonces. Es un rollo el Amancio Ortega yogi de allí, ¿sabes? Vale, bueno, una gran comparación. ¿No? Bueno, Sí, es un empresario bestial. Sí. Volviendo entonces a lo que decías, es el ejemplo del poder blando, ¿no? Sí, justo. Usar Claro, todos estos claro. elementos para construirlo a nivel internacional. Pero más allá de lo del yogi ultranacionalista que mencionabas, es interesante este dato que lo mencionaste hace un momento. Desde hace varios años, el gobierno de la India ha hecho una campaña para que en los foros internacionales el país sea denominado como Bharat, Sí. que es la forma de hablar en la India, ¿no? Sí, es el término hindú de... Es en hindi de la India, básicamente. Imagínate, ¿no? El cambio que eso significaría, el triunfo dentro de todo lo que estamos Justo. hablando, que eso representaría, ¿no? De hecho, creo que hubo hasta un pequeño cambio constitucional que decía Para que Bharat es India, India es Bharat. Un Justo, poco para sí. equiparar ambos nombres. Y no te extrañe que dentro de X años nos sentamos acá a hacer el siguiente episodio de Modi y estamos Y hablando ya sea de Bharat. Bueno, no sé. De Bharat. Esto no deja de ser otra forma de nacionalismo hindú, obviamente, y de cómo Modi lo utiliza, ¿no? De hecho, en la cumbre del G20 de 2023 vimos cómo se utilizaba la política internacional para proyectar esa imagen de fuerza del país. Se vendía a la India como la nueva potencia del mundo y con ello, poder blando, entre paréntesis, todos estos elementos culturales que componen la civilización, el concepto, la cultura del hinduismo, ¿no? Sí. O sea, me ha parecido muy interesante este desenlace, ¿no?, de la historia, porque creo que nos ayuda a entender lo difícil que es luchar políticamente contra un perfil como el de Modi, precisamente, porque al final gran parte
de la población está de acuerdo con su visión de país. Es algo que también hemos visto de manera común a otros líderes que han pasado por aquí en la mente de que en definitiva pues la gente aprueba esa gestión, aprueba esa forma de ver el mundo y poco se puede hacer con eso. Y también, claro, apela mucho, y es uno de los éxitos, ese alineamiento con la idea del orgullo nacional. Claro, es que se adueñó, ¿viste? Cuando hablamos de posesión de issues, Justo. ¿no? Se adueñó del orgullo nacional, es parte de su marca en algún punto, ¿no? Claro. De hecho, un poco la ironía del final de la historia, que bueno, termina como termina en parte por esto. Y es muy ilustrativo de ese problema que tiene el país, ¿no? Porque pese a ese giro nacionalismo hindú y demás que veníamos hablando, él sigue teniendo mucho apoyo popular. No, en las últimas elecciones tal vez no consiguió la mayoría absoluta, pero tiene la mayoría, sí. Gobierna. Y es verdad que eso tal vez lo obliga a depender de otros partidos, pero sigue contando con el apoyo popular. Y eso en un país que tiene una cantidad de habitantes de la que venimos hablando, tener apoyo popular es prácticamente invaluable, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, me parece que ahí podemos entender un poco en qué situación estamos ahora, qué significa Modi para la India, pero también para el panorama internacional, ¿no? Claro, y también hay que entender una cosa, uno de los retos a los que se enfrenta la oposición en la India es que corren el riesgo de acercarse a las tesis de Modi para ganarse ese apoyo popular y evitar que les tachen de traidores, que es lo que le dicen a Advika en la narración, ¿no? Porque es muy fácil que esto ocurra, porque otra cosa que hemos visto durante estos años del gobierno de Modi es que ha habido un alineamiento forzado en muchas ocasiones con esa visión de la India como un estado hindú. Sobre todo esto lo hemos visto en la industria cultural y también en los medios de comunicación. O sea, con esto me refiero a que ha habido persecución de voces críticas, también de opositores, por supuesto, opositores políticos en estas últimas elecciones, pero ha habido persecuciones de voces en los medios, se ha potenciado a medios afines al BJP y a ese conservadurismo nacionalista hindú, y pasa lo mismo con esa industria cultural que Bollywood es muy potente. Sí. Ahí, ante el giro iliberal del país y esa persecución de las voces críticas, las producciones de la industria cinematográfica, por ejemplo, se hacen con un corte nacionalista para no cabrear a esas filas más conservadoras. Por ejemplo, Netflix ha tenido que enfrentarse a varios boicots en el país por grupos de la ultraderecha hindú. Por ejemplo, una peli tuvo que ser retirada porque salió una pareja besándose frente a un templo en 2019. Ya. Y el año pasado, otra película, que no me acuerdo del nombre, pero fue señalada porque se representaba a una deidad vegetariana cocinando carne. Y salieron a decir que eso era una blasfemia y demás. Ya. Claro, pero en un país en el que tienes un grupo paramilitar que tiene presencia nacional, corres el riesgo de que te revienten las oficinas, ¿sabes? Claro, en algún punto, lo decíamos un poquito antes, ¿no? Pero no difiere tanto de lo que vemos con los giros iliberales, con I adelante, ¿no? Que es lo que pasa en otros ejemplos de estas nuevas derechas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, acá en particular en India, con el tema del nacionalismo hindú, con el tema del orgullo nacional, con el tema de qué es India, qué lugar ocupa, y con todos los otros elementos de capacidad de modernizar el país, capacidad de ser austero, eficiente y demás, bueno, ahí Modi muestra que es un caso bastante complejo, ¿no? Claro. Y, bueno, el apoyo popular. Lo hablábamos en el primer episodio de La Mente de, cuando hablamos de Bukele, ¿no? Exacto. La gente lo quiere, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión, una disyuntiva. Y una legitimidad, en definitiva. Pasa claro. una cosa en la India, la violencia a nivel general ha disminuido, pero han aumentado los pogromos contra musulmanes. Entonces también hay una percepción de que, oye, la violencia y las tensiones exteriores han ido a menos y no todo el mundo ve esos pogromos contra los musulmanes, no los sufren en todo el país, ¿sabes? Claro. Es que eso es lo que veo realmente complicado, ¿no? Que me recuerda a lo que hemos visto en otros países en los que ese orgullo nacional se instrumentaliza por parte de estas fuerzas, ¿no? Y se consigue asociar a la defensa de unos valores determinados. Me recuerda un poco a lo que ya vimos en el episodio de Erdogan. Claro, y además Modi ha hecho otra cosa, que esto Orbán creo que lo ha hecho también con las ONGs, y es en el momento en el que salen índices de libertad de prensa, de libertades en general, y dicen que han empeorado, lo que ha hecho Modi es decir que son herramientas extranjeras para dañar a la India. Esto lo criticó con, creo, The Economist, ¿puede ser? Puede ser, sí. Que le bajó el rating, por así decirlo. Él lo que dice es que son índices hechos desde fuera que lo que buscan es deslegitimar el modelo que él ha impulsado y poner dudas sobre la democracia y la credibilidad del país, ¿sabes? Claro. A ver, y acá otro... Perdón que me repita, no quiero ser insistente, pero hago epidemia ultra. No, por supuesto. Pero pero digo, el tema de construir el enemigo, ¿no? Sí. O sea, bueno, pensás diferente,
no sos adversario político, no tenés un proyecto de país distinto y competís conmigo en elecciones libres, sino que sos el enemigo. Claro. En este caso, del nacionalismo hindú o de la India, ¿no? Si podemos hacer esa conexión de que India igual nacionalismo hindú, entonces sos enemigo del pueblo, de la Claro. gente, de todos. Y Claro. así le va. Y cualquier crítica, bueno, Bukele también lo ha hecho con las organizaciones internacionales, las ONGs las critica, ¿no? O sea, al final, de todas formas, Modi es verdad que ha tenido que enfrentarse a unos resultados en 2024 que, como decía antes Franco, no han sido tan buenos como esperaba. Es decir, las elecciones del 24 fueron al final un referéndum sobre Narendra Modi y no ha salido tan fuerte como creía. Y ahora mismo, en la India, estamos en un momento crítico porque esta última campaña ha estado muy marcada por el nacionalismo. Vimos cómo se ponía el templo ese de Ayodhya en el centro del debate, que se empezaba ya a construir muchísimo más ahí, cómo esos discursos de odio contra musulmanes iban increciendo. Y claro, esta estrategia parece no haber funcionado. Y aunque los resultados tienen bastante que ver con la situación económica, sí que hay una parte de la población que no le está comprando a Modi esa idea de asociar la identidad hindú con esto. No me gusta. Y puede que ahí esté esa vía que debe tomar la oposición en India, reivindicar precisamente India como un país variado, como un país de identidad hindú, no sé, a ver hacia dónde va la cosa. También hay Franco que nos diga, pero este tipo de perfiles lo mismo agarra y aprieta el acelerador porque ve que es su última oportunidad para afianzar su poder. Es que no, ¿sabes? Con estas corrientes iliberales... Sí, y ese es el gran peligro, ¿no?, que representa este tipo de partidos. Y también creo que el problema es esta disyuntiva en la que nos encontramos, ¿no? Decíamos recién, la gente lo quiere, la gente lo apoya, en algunas cosas el país está mejor, ha cambiado determinados vicios o problemáticas que tenía, y además, si él se fuera, ¿qué viene? ¿No? Claro. ¿Qué viene ahí? Y ahí es donde, bueno, la pregunta es ¿cómo podemos evaluar esas cuestiones para no caer también en la crítica por la crítica, ¿no? En ese sentido. Justo. Sí, esto es la complejidad que tiene este debate. Y yo, como añadir una cosa, Sí. creo que este es uno de los personajes más complejos a los que nos hemos enfrentado en Epidemia Ultra, en La Mente de... Ya estás. es para mezclar, ¿Para no. quién trabajas? En La Mente de, porque Modi no tiene una familia. La mujer de Modi lleva toda su vida en un segundo plano, él la ocultó hasta el 2014, él vive por y para su causa. Yo no caigo en otro líder político. O sea, sigue siendo un monje. En cierto sentido, aspectos, sí. Y su vida se centra en eso. Entonces, yo no caigo en otro líder que hayamos tratado que tenga esa situación vital, de no tener otra cosa que hacer. Es que su vida es esto. Y te agrego una cosa más, perdón que lo estiremos, pero... No, acá, por ¿viste? supuesto. Que se aguante, hay que aprovechar. que se aguante, Franco. Que dale. se aguante. Tiene hambre el muchacho. Y no, pero me parece clave también una cuestión, tal vez se quiere más meta, ¿no? Haciendo Epidemia Ultra, pero también La Mente de... cuando se habla del caso de Modi y de la India, no necesariamente se lo pone a él en esta bolsa, ¿no? O en este Efectivamente. conjunto de líderes de este tipo, ¿no? Es cierto que él suele esquivar bastante bien como Hombre, esas ha categorizaciones. sido uno de los que más ha celebrado la vuelta de Trump, ¿eh? Sí, en Claro. Twitter. Y al Claro. mismo tiempo es el viejito de barba, vestido de naranja, que todo el mundo sonríe con todo el mundo y le da la mano a todo el mundo y digamos, representa, y decíamos antes con lo de la diplomacia del yoga, esta actividad tan pura, ¿no? Tan liberadora, ¿no? Etcétera, que en el mundo occidental, bueno, se utiliza ¿Cómo de va a una manera... ser malo alguien que hace yoga, no? Pues efectivamente. Pues ahí está. O sea, no malo, pero desde luego es un personaje... No voy a hablar de mi vida privada. No, pero que no se le asocia líderes fuertes como Xi Jinping, No Putin, piensas en de la Narendra región. Modi. Eso es. Modi es como, ay, este señor que está ahí, que majo con la barba recortada, ¿no? Claro. Sí, pues aquí queda uno de los personajes creo que más interesantes que hemos tratado en esta serie, ¿no? En La Mente de. Yo creo que es un personaje y un país fascinante. Ya hablamos en su momento de India. Sí. O sea, que no es la primera vez que tocamos este país en este podcast. Pero bueno, aquí queda. Y para quien viaje o le interese este país, pues al menos creo que descubre algo mejor la complejidad del personaje. Y complementa muy bien los capítulos de Epidemia Ultra de Franco, ¿eh? Sí. Pues nada, ahí está también, escuchad Epidemia Ultra, que ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces, un podcast bien interesante, además ahora sacas temporada nueva. Sí, estamos ahí trabajando justamente con La Mente de, la parte narrativas, y le agregamos algo particular, pero no en el podcast, sino en la comunicación. Lo que hicimos fue generar algunas imágenes de estos personajes que acompañan a los líderes. Advika va a tener Va a tener forma. cara, sí. Va a tener cara. Sí. Pues nada,
fantástico. Hay ese pequeño universo de En la mente de que se está generando. Muchísimas gracias, Eduardo, por a ti, por contarnos Fernando. todo esto. Y muchas gracias también, Franco. Muchas gracias a ustedes, me encantó grabar en vivo. Voy Aquí a venir tienes una cada silla mes. para eso. Exactamente. Aquí tienes una silla para cuando quieras pasarte por Madrid. Un placer, gente, gracias. Y nada, gracias a ti también que nos escuchas a través de Spotify, de iVoox, de Amazon, de Apple, que nos ves a través de YouTube, si has disfrutado de esta reunión presencial. Y nada, que en unos días pues nos tendrás aquí de nuevo en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.